De la verdad y la interpretación, por Donald Davidson. 17. El método de la verdad en metafísica. Al compartir un lenguaje, cualquiera sea el sentido en que esto se requiere para la comunicación, compartimos una ilustración del mundo que, en sus rasgos más amplios, debe ser verdadera. Se sigue que cuando hacemos manifiestos los rasgos más amplios de nuestro lenguaje, estamos haciendo manifiestos los rasgos más amplios de la realidad. Por lo tanto, una manera de ir en pos de la metafísica consiste en estudiar la estructura general de nuestro lenguaje. Este no es, desde luego, el único método verdadero de la metafísica. No existe tal cosa. Pero es un método y ha sido practicado por filósofos tan distanciados entre sí por el tiempo o por la doctrina como Platón, Aristóteles, Hume, Kant, Russell, Frege, Wittgenstein, Carnap, Quine y Strawson. Estos filósofos, no hace falta decirlo, no se han puesto de acuerdo respecto de cuáles son los rasgos más amplios del lenguaje o respecto de cómo se los puede estudiar y describir mejor. Las conclusiones metafísicas han sido, en consecuencia, diversas. El método que describiré y recomendaré no es nuevo. Cada rasgo importante del mismo puede hallarse en este o en aquel filósofo, y la idea rectora está implícita en gran parte de las mejores obras de la filosofía del lenguaje. Nuevas son la formulación explícita de la propuesta y la argumentación de su importancia filosófica. Comienzo por la argumentación. Desde luego, sigo una descripción del método. Finalmente, se esbozan algunas aplicaciones. Un lugar donde los contendientes puedan llevar adelante su discusión. Por supuesto, será más fácil no estar de acuerdo que estarlo con alguien con quien no se comparta mucho, pero esto quizás sea obvio. Las creencias se identifican y describen solo dentro de un denso patrón de creencias. Yo puedo creer que una nube está pasando delante del sol, pero solamente porque creo que hay un sol, que las nubes están hechas de vapor de agua, que el agua puede existir en forma líquida o gaseosa, y así por el estilo, interminablemente. No hay una lista particular de otras creencias que se requieran para dar sustancia a mi creencia de que una nube está pasando frente al sol. Pero allí debe haber algún conjunto apropiado de creencias relacionadas. Si yo supongo que usted cree que una nube está pasando frente al sol, supongo que usted tiene un tipo correcto de patrón de creencias para sostener esa creencia. Y estas creencias que yo presumo que usted tiene deben ser, para poder cumplir con su tarea de apoyo, lo suficientemente parecidas a mis creencias como para justificar la descripción de su creencia como una creencia de que una nube está pasando frente al sol. Si yo estoy en lo cierto, cuando atribuyo la creencia a usted, luego usted debe tener un patrón de creencias muy parecidos al mío. No es extraño, entonces, que yo pueda interpretar sus palabras correctamente, solo interpretando en una forma tal que nos ponga en un amplio acuerdo. Puede parecer que, hasta ahora, el argumento solamente muestra que una buena interpretación engendra consenso. En tanto, deja bastante abierta la cuestión de si aquello en torno a lo cual hay acuerdo es verdadero. Y ciertamente, el acuerdo, no importa cuál sea su amplitud, no garantiza la verdad. Pero esta observación escapa al núcleo del argumento. La idea básica consiste en que se necesita una gran comunidad de creencia para proporcionar una base para la comunicación o la comprensión. Esta idea, expandida, tendría que ser entonces que el error objetivo puede tener lugar solo en un campo de creencia mayormente verdadera. El acuerdo no hace la verdad, pero mucho de lo acordado debe ser verdadero si es que algo de lo acordado es falso. Así como un exceso de error atribuido expone al sujeto a quedarse sin su materia, igualmente un exceso de error real priva a una persona de cosas respecto de las cuales equivocarse. Cuando queremos interpretar, trabajamos sobre alguna suposición acerca del patrón general de acuerdo. Suponemos que mucho de lo que consideramos común es verdadero, pero, por supuesto, no podemos suponer que sabemos dónde descansa la verdad. No podemos interpretar en base a las verdades conocidas, no porque no conozcamos ninguna, sino porque no siempre sabemos cuáles son ellas. No necesitamos ser omniscientes para interpretar, pero no hay nada de absurdo en la idea de un intérprete omnisciente.
Este atribuye creencias a los otros e interpreta su habla en base a sus propias creencias, tal como lo hacemos el resto de nosotros. Dado que hace esto de la misma manera que nosotros, por fuerza encuentra tanto acuerdo como haga falta para dar sentido a sus atribuciones e interpretaciones. Y en este caso, desde luego, lo que se acuerda es verdadero por hipótesis. Pero ahora está claro por qué hablar de error generalizado acerca del mundo es algo simplemente inteligible, pues suponerlo inteligible es suponer que podría haber un intérprete, el intérprete omnisciente, que interpretara correctamente que alguna otra persona esté equivocada en general, y hemos demostrado que esto es imposible. 2. Una comunicación exitosa prueba la existencia de una visión del mundo compartida y mayormente verdadera. Pero lo que nos llevó a exigir una visión común fue el reconocimiento de que las oraciones consideradas verdaderas, los representantes lingüísticos de la creencia, determinan los significados de las palabras que contienen. De esta manera, la visión común da forma al lenguaje compartido. A esto se debe que sea plausible sostener que al estudiar los aspectos más generales del lenguaje, estaremos estudiando los aspectos más generales de la realidad. Queda por decir cómo pueden identificarse y describirse estos aspectos. El lenguaje es un instrumento de comunicación debido a su dimensión semántica, a la potencialidad para la verdad o la falsedad de sus oraciones, o mejor, de sus emisiones e inscripciones. El estudio de cuáles oraciones son verdaderas es, en general, tarea de las diversas ciencias, pero el estudio de las condiciones de verdad es el dominio de la semántica. Aquello a lo que debemos prestar atención en el lenguaje, si es que queremos poner de relieve las características generales del mundo, es qué significa en general para una oración de lenguaje ser verdadera. La sugerencia dice que si las condiciones de verdad de las oraciones se encuentran dispuestas en el contexto de una teoría de amplios alcances, la estructura lingüística que emerge reflejará rasgos importantes de la realidad. La meta es una teoría de la verdad para una parte razonablemente poderosa y significativa de un lenguaje natural. El campo de la teoría qué proporción de lenguaje está captada por la teoría y cuán convincentemente, será un factor del cual dependerá el interés de cualquier resultado metafísico. La teoría debe mostrarnos cómo podemos observar que cada una de las infinitas oraciones potenciales está compuesta a partir de un repertorio finito de átomos semánticamente significativos, es decir, palabras, por medio de un número finito de aplicaciones de un número finito de reglas de composición. Ella debe dar así las condiciones de verdad para cada oración, en relación con las circunstancias de su emisión en base a su composición. Puede decirse luego que la teoría explica las condiciones de verdad de una emisión de una oración en base a los roles de las palabras en la oración. Mucho de esto se lo debemos a Frege. Él vio la importancia de describir la forma en que la verdad de una oración depende de las características semánticas de sus partes, y sugirió cómo podría hacerse esa descripción para segmentos muy importantes del lenguaje natural. Su método hoy nos resulta familiar. Introdujo una notación estandarizada cuya sintaxis refleja directamente la interpretación que se pretendía, y luego argumentó que la nueva notación, al ser interpretada, tenía el mismo poder expresivo que partes importantes del lenguaje natural. O mejor dicho, no exactamente el mismo poder expresivo, puesto que Frege creía que el lenguaje natural es defectuoso en algunos aspectos y consideraba a su nuevo lenguaje como un progreso. A Frege le preocupaban la estructura semántica de las oraciones y las relaciones semánticas entre oraciones, en cuanto éstas generaban implicaciones. Pero no puede decirse que él haya concebido la idea de una amplia teoría formal de la verdad para un lenguaje como un todo. Una consecuencia de ello fue su falta de interés en las paradojas semánticas. Otra consecuencia fue un deseo aparente de aceptar una infinidad de significados, sentidos y referentes para cada frase denotativa del lenguaje. Debido a que consideró que la aplicación de función al argumento era el único modo de combinación semántica, Frege se vio obligado a tratar las oraciones como una clase de nombre, el nombre de un valor de verdad, visto simplemente como un asunto
visto simplemente como un astuto esquive en el camino hacia la caracterización de las condiciones de verdad de las oraciones, este recurso de Frege es intachable. Pero, siendo que las oraciones no operan en el lenguaje en forma en que lo hacen los nombres, la aproximación de Frege debilita toda confianza en que la ontología que él necesita para producir su semántica tenga alguna conexión directa con la ontología implícita en el lenguaje natural. No queda claro, entonces, ¿qué puede uno aprender acerca de la metafísica partiendo del método de Frege? Por cierto, no quiero decir con esto que con el método de Frege no podamos aprender nada de la metafísica, pero para ver cómo hacerlo habrá que reunir argumentos distintos del mío. Quine aportó un ingrediente esencial para el proyecto en cuestión cuando mostró la forma en que una aproximación holística al problema de la comprensión de un lenguaje proporciona la base empírica necesaria. Para poder obtener conclusiones metafísicas de una teoría de la verdad, de la manera que yo propongo, la aproximación al lenguaje debe ser holística. Sin embargo, el propio Quine pasa por alto esa significación metafísica tan directa del holismo, y ello por una cantidad de razones. Primero, Quine no ha considerado esencial la teoría de la verdad ni como una clave de la ontología de un lenguaje, sino como un test de la forma lógica. Segundo, él, como Frege, ve un lenguaje satisfactoriamente regimentado como un mejoramiento del lenguaje natural más que como una parte de una teoría acerca de él. En un aspecto importante, Quine parece incluso ir más allá de Frege, pues donde Frege piensa que su notación conduce a un mejor lenguaje, Quine piensa que conduce también a una ciencia mejor. Por consecuencia, Quine liga su metafísica a su notación canónica más que al lenguaje natural. Tal como él lo dice, la búsqueda de un modelo general de notación canónica más simple y más claro no puede distinguirse de una búsqueda de categorías últimas, una iluminación de los trazos más generales de la realidad. Los lenguajes formales por los cuales yo me inclino, lenguajes de primer orden, con lógica usual, son los mismos que prefiere Quine. Pero nuestras razones para esta elección divergen en alguna medida. Estos lenguajes gustan a Quine porque su lógica es simple y las porciones científicamente respetables del lenguaje natural pueden ser traducidas a ellos, y en esto yo estoy de acuerdo. Pero dado que yo no estoy interesado en mejorar el lenguaje natural, sino en comprenderlo, entiendo los lenguajes formales o las notaciones canónicas como recursos para explorar la estructura del lenguaje natural. Sabemos cómo dar una teoría de la verdad para el lenguaje formal. Por lo tanto, si supiéramos también cómo transformar sistemáticamente las oraciones de un lenguaje natural en oraciones de lenguaje formal, tendríamos una teoría de la verdad para el lenguaje natural. Desde este punto de vista, los lenguajes formales usuales son recursos intermedios para ayudarnos a tratar a los lenguajes naturales como lenguajes formales más complejos. El trabajo de Tarski en torno de las definiciones de la verdad para los lenguajes formalizados sirve como inspiración para la clase de teoría de la verdad que se quiere para los lenguajes naturales. El método opera enumerando las propiedades semánticas de los ítems de un vocabulario finito, y en base a esto caracteriza recursivamente la verdad para cada una de las infinitas oraciones. La verdad se alcanza desde ese punto de partida merced a la intervención de concepto sutil y poderoso, la satisfacción, que relaciona tanto las oraciones como las expresiones no oracionales con objetos del mundo. Un rasgo importante de la aproximación de Tarski es que solo se acepta una caracterización de un predicado de verdad, X es verdadera en L, si ella implica, para cada oración del lenguaje L, un teorema de la forma X es verdadera en L, si y solo si, donde se reemplaza por una descripción de la oración y los puntos reemplazan por una traducción de la oración al lenguaje de la teoría. Resulta evidente que estos teoremas, que podemos llamar oraciones T, requieren un predicado que valga solo para las oraciones verdaderas de L. También salta a la vista, a partir del hecho de que las condiciones de verdad para una oración traducen esa oración, por ejemplo, lo que aparece a la derecha de sí y solo sí en una oración T traduce la oración descrita a la izquierda. Que la teoría muestra cómo caracterizar la verdad para cualquier oración dada sin apelar a recursos conceptuales no disponibles en esa oración.
Estas afirmaciones son correctas solo a grandes rasgos. Una teoría de la verdad para un lenguaje natural debe relativizar la verdad de una oración a las circunstancias de emisión. Y cuando esto se ha hecho, las condiciones de verdad dadas por una oración T ya no traducirán la oración descrita, ni será posible evitar el empleo de conceptos que son, quizá, semánticos, para dar las condiciones de verdad de oraciones con elementos deícticos. Más importante aún, la noción de traducción, que puede precisarse para los lenguajes artificiales a los cuales pueden imponerse interpretaciones por decreto, no tiene una aplicación precisa ni siquiera clara para los lenguajes naturales. Por estas y otras razones, es importante destacar que una teoría de la verdad para un lenguaje natural, tal como yo la concibo, difiere ampliamente de las definiciones de la verdad de Tarski, tanto en su finalidad como en su interés. La precisión de su aplicación se pierde, y con ella la mayor parte de lo que concierne a matemáticos y lógicos. Consecuencias para consistencia, por ejemplo. Tarski podría considerar que la traducción estaba sintácticamente especificada y seguir adelante para definir la verdad. Pero en la aplicación a un lenguaje natural, tiene más sentido suponer una comprensión parcial de la verdad y usar la teoría para echar luz sobre el significado, la interpretación y la traducción. La satisfacción de la convención T de Tarski permanece como un desideratum de una teoría, pero ya no se halla disponible como test formal. Una teoría de la verdad logra revelar la estructura de un lenguaje natural. Al tratar a cada oración como compuesta de maneras explicables a partir de un número finito de palabras veritativas relevantes, ella articula esta estructura. Cuando estudiamos términos y oraciones directamente, no a la luz de una teoría abarcadora, debemos llevar metafísica al lenguaje. Asignamos roles a las palabras y las oraciones de acuerdo con las categorías que postulamos independientemente en base a fundamentos epistemológicos o metafísicos. Al operar de esta manera, los filósofos ponderan cuestiones tales como si debe haber entidades, tal vez universales, que correspondan a predicados, o entidades no existentes que correspondan a nombres o descripciones no denotativos, o discuten si las oraciones corresponden o no corresponden a hechos o proposiciones. Una luz diferente ilumina estos puntos cuando buscamos una teoría abarcadora de la verdad, pues una teoría tal expresa sus propios requerimientos insoslayables. 3. Consideremos ahora algunas aplicaciones. Ya notamos que el requisito de que las condiciones de verdad de una oración sean dadas usando solamente los recursos conceptuales de esa oración no aclara del todo dónde es posible de ser cumplido, ni parece ser aplicable para todos los casos. Los casos que invitan a la excepción son las oraciones que involucran demostrativos, y aquí la cura de la dificultad es relativamente simple. Al margen de estos casos, a mi modo de ver, el requisito tiene, a pesar de su oscuridad, importantes aplicaciones. Supóngase que admitiéramos una regla así como parte de una teoría de la verdad. Una oración consistente en un término singular, seguido de un predicado monádico, es verdadera si y solo si el objeto nombrado por el término singular pertenece a la clase determinada por el predicado. Esta regla constituye una afrenta para el requisito, pues, si se la admitiera, la oración T para Sócrates es sabio sería Sócrates es sabio, es verdadero, si y solo si el objeto nombrado por Sócrates pertenece a la clase determinada por el predicado es sabio, y aquí el enunciado de las condiciones de verdad involucra dos conceptos semánticos: nombrar y determinar una clase, que plausiblemente no se encontrarán entre los recursos conceptuales de Sócrates es sabio. Sería fácil pasar de la tendenciosa oración T recién mencionada a la no comprometida y admisible Sócrates es sabio, es verdadero si y solo si Sócrates es sabio. Si la teoría contuviera también como postulados enunciados de que el objeto nombrado por Sócrates es Sócrates y de que X pertenece a la clase determinada por el predicado es sabio, si y solo si X es sabio. Si se dispone de la cantidad suficiente de tales postulados como para cuidar de todos los nombres propios y predicados primitivos, los resultados son claros. Primero, habría oraciones T libres de términos semánticos indeseables a disposición de todas las oraciones involucradas, y los términos semánticos extra serían innecesarios.
pues tendría que haber un postulado para cada nombre y predicado, y esto solo podría ocurrir si la lista de nombres y predicados primitivos fuera finita. Pero si la lista fuera finita, solo habría un número finito de oraciones consistentes en un nombre y un predicado monádico, y nada se interpondría en el camino para dar directamente las condiciones de verdad de todas esas oraciones. Las propias oraciones T podrían servir de axiomas. El ejemplo ilustra la forma en que el mantener finito el vocabulario puede dar lugar a la eliminación de conceptos semánticos. Muestra también cómo la exigencia de una teoría satisfactoria tiene consecuencias ontológicas. Aquí, la apelación a entidades que correspondan a predicados desaparece cuando se hace que la teoría produzca oraciones T sin un bagaje semántico excesivo. Ciertamente, en el caso de Marras, la teoría no necesita en absoluto expresiones y objetos de una correspondencia explícita, y por lo tanto no se incluye ontología alguna. Pero esto se debe a que la provisión de oraciones cuyas condiciones de verdad deben darse es finita. No es que una finitud de oraciones requiera necesariamente ontología. Dada la provisión finita de oraciones con predicados inestructurales que hemos estado imaginando, es fácil proseguir hacia el infinito mediante la adición de uno o más recursos iterables para la construcción de oraciones a partir de oraciones, como la negación, la conjunción o la alteración. Si no se requirió ontología para dar las condiciones de verdad de las oraciones más simples, estos recursos tampoco tendrán mayores necesidades. Sin embargo, por lo general, la estructura semánticamente relevante tiende a demandar ontología. Considérese, por ejemplo, la idea de que las citas deben ser tratadas como átomos semánticos, a la par de los nombres propios en cuanto a su carencia de estructura significativa. Dice Tarski que esta forma de ver la cita parece ser la más natural y en completa concordancia con la forma acostumbrada de usar las comillas. Este autor ofrece un argumento modelo para mostrar que las comillas no pueden ser tratadas como una expresión funcional ordinaria, puesto que una cita no nombra una entidad que sea una función de algo nombrado, por lo que las comillas se encierran. Sin duda, Tarski tiene razón acerca de esto, pero la moraleja de la lección no puede ser que las citas son similares a los nombres propios. En cualquier caso, no lo será si es que puede darse una teoría de la verdad al estilo de Tarski para un lenguaje que contenga citas. Pues está claro que hay infinitas citas. Puede extraerse una idea para una posible solución a partir de la afirmación de Quine de que las citas pueden reemplazarse por el deletreo. Tarski dice casi lo mismo. El deletreo sí tiene estructura. Es una manera de dar una descripción semánticamente articulada de una expresión mediante el uso de un número finito de expresiones. El signo de concatenación, con paréntesis asociados, y los nombres propios de las letras. Siguiendo esta línea, deberíamos pensar que una cita como gato tiene una forma que está dada más claramente por G-A-T-O, o mejor aún, por genanteno. Esta idea funciona, al menos hasta cierto punto. Pero veamos las consecuencias. Ya no consideramos inestructurada a la cita gato, más bien la tratamos como una abreviación de algún tipo para una descripción compleja. Más no una abreviación arbitraria a ser especificada para el caso en estudio, sino como un estilo de abreviación que puede ser expandido mecánicamente a una descripción que muestre la estructura más claramente. Por cierto, hablar de abreviación puede resultar engañoso. Bien podemos decir que esta teoría trata las citas como descripciones complejas. Otra consecuencia es que al dar estructura a las citas, tuvimos que reconocer en ellas palabras repetibles e independientes, nombres de las letras individuales y el signo de concatenación. Estas palabras son, desde luego, finitas en número, tal era el requerimiento, pero también revelan un hecho ontológico que no era aparente cuando se consideraba a las citas como nombres inestructurados, un compromiso con las letras. Tenemos una teoría manejable cuando explicamos que las moléculas están hechas de átomos de un número finito de clases, pero también tenemos los átomos. Tenemos otro ejemplo aún más impactante de la forma en que la postulación de estructura necesaria en el lenguaje puede conllevar la aportación de ontología, proporcionando
por la semántica de Frege para los contextos oblicuos creados por oraciones acerca de actitudes preposicionales. Para Frege, una oración como Daniel cree que hay un león en la guarida está dominada por el predicado diádico cree, cuyo primer espacio está ocupado por el término singular Daniel, y cuyo segundo espacio está ocupado por un término singular que nombra una proposición o sentido. Para seguir esta idea, no solo es menester que tratemos a las oraciones como términos singulares, sino que también hallemos entidades para que nombren. Y aún hay más, pues está claro que un número infinito de oraciones puede ocupar el puesto que sigue a Daniel cree que. Es así como para proveer una definición de la verdad, debemos descubrir estructura semántica en estos términos singulares. Debe mostrarse cómo se los puede tratar como descripciones de proposiciones. Para evitar los absurdos que sobrevendrían si los términos singulares de una oración tuvieran su referencia usual, Frege considera en cambio que refieren entidades intencionales. Debe operarse cambios análogos sobre las características semánticas de predicados, cuantificadores y conectivos oracionales. Hasta el momento, una teoría de la verdad del tipo que hemos estado buscando puede manejar la situación, pero solo si considera que cada palabra del lenguaje es ambigua, con una interpretación en contextos ordinarios y otra cuando sigue a cre, dat y verbos similares. Lo cual vendría a significar que, como ventaja de esta teoría, una palabra debe tratarse como dos. Frege notó esto y registró la ambigüedad como un punto en contra del lenguaje natural. Church, en los lenguajes artificiales de A Formulation of the Logic of Sense and Denotation, eliminó la ambigüedad introduciendo expresiones distintas que diferían en el subíndice. Frege sugirió que con cada agregado de un verbo de actitud preposicional delante de una expresión referente, esa expresión pasa a referir una entidad del nivel semántico mayor. De esta manera, cada palabra y oración es infinitamente ambigua en varias formas. Para la teoría de Church habrá un vocabulario básico infinito. Ni en uno ni en otro caso es posible proporcionar una teoría de la verdad del tipo que queremos. Frege fue claro respecto de la necesidad, si es que queremos contar con una teoría sistemática, de ver el valor de verdad de cada oración como una función de los roles semánticos de sus partes o aspectos, mucho más claro que cualquiera que los haya precedido y más claro que la mayoría de quienes lo siguieron. Lo que Frege no advirtió, según surge de este último ejemplo, fueron las restricciones adicionales, en particular respecto de un vocabulario finito, que emanan del requisito de una amplia teoría de la verdad. Frege llevó la semántica al punto donde el requisito se tomó inteligible e incluso tal vez satisfacible, pero no se le ocurrió formularlo. Observemos más en detalle la operación que nos permite sacar a la luz la estructura latente mediante la caracterización de un predicado de verdad. Los primeros pasos pueden ilustrarse con una oración tan simple como Juan y Marina subieron la colina. ¿Bajo qué condiciones es esta oración verdadera? El desafío descansa en la presencia dentro de la oración de un recurso iterativo, la conjunción. Resulta claro que podemos seguir agregando frases como y Susana, después de la palabra Marina, ad libitum. Por lo tanto, cualquier enunciado de las condiciones de verdad para esta oración debe tener en cuenta la infinitud de oraciones generadas por el mismo recurso que están esperando su tratamiento. Lo que hace falta es una cláusula recursiva en la teoría de la verdad que pueda aplicarse cuantas veces sea necesaria. La treta, como todos sabemos, consiste en definir la verdad para un repertorio básico y finito de las oraciones más simples, tales como Juan subió la colina y Marina subió la colina, y luego hacer que las condiciones de verdad para Juan y Marina subieron la colina dependan de las condiciones de verdad de las dos oraciones simples. Así obtenemos: Juan y Marina subieron la colina es verdadero si y solo si Juan subió la colina y Marina subió la colina, como una consecuencia de una teoría de la verdad. A la izquierda, una oración del lenguaje vernáculo se describe con su estructura transparente, o no. A la derecha del sí y solo sí, tenemos una oración del mismo lenguaje vernáculo,
aunque se ha elegido de este una parte capaz de hacer explícita, merced a aplicaciones repetidas de los mismos recursos simples, la estructura semántica subyacente. Si una teoría de la verdad produce una oración así purificada para cada oración del lenguaje, la porción del lenguaje total que se usa a la derecha puede considerarse una notación canónica. Ciertamente, si se sustituyen algunas palabras por símbolos y se evidencian los agrupamientos por medio de paréntesis o algún recurso equitativo, la parte del lenguaje empleada en establecer las condiciones de verdad para todas las oraciones puede volverse indistinguible de lo que a menudo se llama un lenguaje formalizado o artificial. Sin embargo, sería un error suponer que es esencial hallar una subdivisión canónica de este tipo en el lenguaje, puesto que y puede escribirse entre oraciones en el castellano, tomamos la vía fácil de transformar Juan y Marina subieron la colina en Juan subió la colina y Marina subió la colina, y luego dar las condiciones de verdad de esta última de acuerdo con una regla que dice que una conjunción de oraciones es verdadera si y solo si cada conjunto lo es. Pero supongamos que y nunca haya estado presente entre oraciones. Su papel como conectivo oracional aún se vería reconocido por una regla que dice que una oración compuesta por un sujeto conjuntivo, Juan y Marina, y un predicado, subieron la colina, es verdadera si y solo si la oración compuesta por el primer sujeto de la conjunción y el predicado y la oración compuesta por el segundo sujeto de la conjunción y el predicado son verdaderas. La regla que se requiere para cumplir la tarea de la simple regla original es menos perspicua y necesita ser suplementada con otras. Pero la cuestión no varía. La notación canónica es una comunidad de la que, llegado el caso, podemos prescindir. Es bueno, pero no necesario, llevar forma lógica a la superficie. De manera similar, el tratamiento de la negación se vería facilitado en gran medida si pudiéramos transformar de un modo plausible todas las oraciones que contienen negaciones en oraciones con el mismo valor de verdad y en las cuales la frase de negación siempre gobierne una oración, como con no es el caso que. Pero si esto no fuera posible, la negación aún sería un conectivo oracional si la condición de verdad de una oración, como el carbón no es blanco, se diera haciendo referencia a la condición de verdad de el carbón es blanco. El carbón no es blanco es verdadero si y solo si el carbón es blanco no es verdadero. El tema de la ontología se ve forzado a salir a la luz solo donde la teoría encuentra estructura cuantificacional. Y allí es donde la teoría explica mejor el patrón de dependencias de la verdad, relacionando sistemáticamente expresiones con objetos. Causa sorpresa cuán firmemente la exigencia de teoría llama a sosiego a una antigua fuente de aporía, la cuestión de cómo demostrar la asimetría de sujeto y predicado. Hasta tanto nuestra atención se centra en oraciones únicas y simples, podemos preguntarnos por qué una explicación de la verdad tendría que involucrar a los predicados en la ontología en menor grado que los términos singulares. La clase de los objetos sabios, o la propiedad de la sabiduría, ofrece por sí misma cuánto podría corresponder al predicado sabio en Sócrates es sabio, de una manera muy parecida a cómo Sócrates corresponde a Sócrates. Como señaláramos antes, ningún número finito de tales oraciones requiere que una teoría de la verdad ponga ontología en escena. Sin embargo, cuando llegamos a la cuantificación mixta y a predicados con algún grado de complejidad, la escena cambia. Con una estructura cuantificacional compleja, la teoría hará coincidir expresiones con objetos, pero siempre y cuando se suponga que la lógica subyacente sea de primer orden, no hay necesidad de introducir entidades para corresponder a los predicados. Desde ya, el reconocimiento de este hecho no pondrá fin a la cuestión de si existen o no cosas tales como los universales y las clases, pero sí demuestra que hay una diferencia entre término singular y un predicado. Para grandes extensiones del lenguaje, de todas maneras, las variables, los cuantificadores y los términos singulares deben interpretarse como referenciales en cuanto a su función. Esto no es así para los predicados. No siempre resulta evidente cuál es la estructura cuantificacional de una oración del lenguaje natural. Lo que parecen ser términos singulares
a veces se funden en algo de implicancias menos ónticas cuando se estudian sus relaciones lógicas con otras oraciones. Mientras que los requerimientos de teoría pueden sugerir que una oración desempeñe un papel que puede explicarse solamente si se la trata como si tuviera una estructura cuantificacional no aparente en su superficie. He aquí un ejemplo sencillo. ¿Cuál es la ontología de una oración como Juan se cayó, pero luego Juan se rompió la coronilla? Juan y su coronilla parecen ser los únicos candidatos a entidades que deben existir para que esta oración sea verdadera. Y si en lugar de pero luego tuviéramos y, esta respuesta nos podría satisfacer por la razón ya explorada. Es decir, que podemos enunciar, de un modo que funcionará para innumerables casos similares, las condiciones de verdad de toda la oración. Juan se cayó y Juan se rompió la coronilla, precisamente en base a la verdad de las oraciones componentes, y que podemos esperar dar las condiciones de verdad para las componentes sin más ontología que Juan y su coronilla. Pero Juan se cayó, pero luego Juan se rompió la coronilla, no se somete a este tratamiento, pues pero luego no puede considerarse como un conectivo semántico veritativo funcional. Para entender esto, reflexiónese que para que la oración sea verdadera, ambas oraciones componentes deben ser verdaderas. Pero esto no es suficiente para su verdad, puesto que intercambiando las componentes se la hará falsa. Frege nos indicó cómo habérnosla con un caso así. Podemos formular las condiciones de verdad para la oración Juan se cayó, pero luego Juan se rompió la coronilla como sigue. Ella es verdadera si y solo si existe un tiempo t y existe un tiempo t', tal que Juan se cayó en t, Juan se rompió la coronilla en t' y t está antes que t'. Aparentemente, nos sometemos a la existencia de tiempos si aceptamos como verdadera una oración así. Y pensando en el carácter holístico de una definición de la verdad, el descubrimiento de ontología oculta en oraciones que contienen luego debe transferirse a otras oraciones. De esta manera, Juan se cayó es verdadero si y solo si existe un tiempo t tal que Juan se cayó en t. Pasemos ahora a un ejemplo más perturbador. Consideremos primero, la caída de Juan causó la rotura de su coronilla. Aquí es natural tomar la caída de Juan y la rotura de su coronilla como términos singulares que describen sucesos, y causó como un predicado diádico o relacional. Pero entonces, ¿cuál es la relación semántica entre términos generales como caída en la caída de Juan y verbos como se cayó en Juan se cayó? En cuanto a eso, ¿cómo difiere la caída de Juan causó la rotura de su coronilla en sus condiciones de verdad de Juan se cayó, lo que causó que se diera el caso que Juan se rompiera la coronilla? Donde la frase lo que causó que se diera el caso que es, por lo visto, un conectivo racional. La teoría correcta de causó, como ya ha sido discutido más extensamente en otra parte, es paralela a luego o a la teoría de Frege para antes. Sugiero que Juan se cayó, lo que causó la rotura de su coronilla, es verdadero si y solo si existen sucesos E y F, tal que E es la caída que tuvo Juan y F es la rotura sufrida en su coronilla, y E causó F. De acuerdo con esta propuesta, el predicado es una caída consistente con los sucesos, se torna primario, y los contextos que contienen el verbo son derivados. De esta manera, Juan se cayó es verdadero si y solo si hay una caída tal que aconteció a Juan, Juan dio un paseo, es verdadero si y solo si hay un paseo que dio Juan, y así por el estilo. Según este análisis, una frase nominal como la caída de Juan se vuelve una descripción genuina, y lo que ella describe es esa caída que tuvo Juan. Una consideración que puede ayudar a reconciliarnos con una ontología de sucesos particulares es que podemos luego prescindir de la ontología abstracta de tiempos que acabamos de aceptar tentativamente, pues los sucesos son tan admisiblemente lo relata de la relación anterior como lo son los tiempos. Otra consideración es que, reconociendo nuestro compromiso con una ontología de sucesos,
podemos hallar el camino hacia una semántica visible de adverbios y de modificación adverbial. Sin sucesos, aparece el problema de explicar las relaciones lógicas entre oraciones como Jones se cortó la mejilla mientras se afeitaba con una navaja en el baño este sábado. Y Jones se cortó la mejilla en el baño. Y Jones se cortó la mejilla. Parece que está operando algún recurso iterativo. Pero, ¿qué puede ser ese recurso? Desde el punto de vista semántico. Los libros de lógica no lo dicen. Al analizar estas oraciones, afirman que ellas requieren relaciones con números de espacios variables dependiendo del número de modificaciones adverbiales. Pero esto conduce a la conclusión inaceptable de que hay un vocabulario básico y finito, y no logra explicar las obvias inferencias. Si interpretamos que estas oraciones tratan de eventos, podemos resolver los problemas. Luego, podemos decir que John se cortó la mejilla en el baño este sábado es verdadero si y solo si existe un evento que consiste en un corte de su mejilla por parte de Jones y ese evento tuvo lugar en el baño y tuvo lugar este sábado. El recurso iterativo es ahora obvio. Consiste en la colaboración familiar entre conjunción y cuantificación que nos permite tratar con alguien se cayó y se rompió la coronilla. Este recurso funciona, pero como hemos visto, hace falta una ontología para hacerlo funcionar. Una ontología que incluye gente para alguien se cayó y se rompió la coronilla. Una ontología de sucesos. Además, para Jones se cortó la mejilla en el baño ese sábado. Resulta ligeramente irónico que en la filosofía reciente se haya vuelto una maniobra popular el intento de evitar problemas ontológicos tratando determinadas frases como si fueran adverbiales. Una de estas sugerencias dice que podemos abjurar de los sense data si convertimos una oración como la montaña parece azul a los ojos de Smith en la montaña aparece azuladamente a los ojos de Smith. Otra idea similar dice que podemos pasarla sin una ontología de objetos intencionales si pensamos que las oraciones acerca de actitudes preposicionales son esencialmente adverbiales. Galileo dijo que la Tierra se mueve. Se convertiría entonces en Galileo habló en una forma que la Tierra se mueve. A mi entender, las posibilidades de estas cláusulas adverbiales pueden recibir un análisis semántico sistemático sin complicaciones ontológicas, son mínimas. Hay otra vía, muy distinta, por la cual una teoría de la verdad puede tener repercusiones metafísicas. Al ajustarse a la presencia de demostrativos y de elementos demostrativos como el tiempo verbal en un lenguaje natural, una teoría de la verdad debe tratar a la verdad como un atributo de las emisiones que depende, quizás entre otras cosas, de la oración emitida, del hablante y del tiempo. Alternativamente, sería posible tratar a la verdad como una relación entre hablantes, oraciones y tiempos. Luego, una emisión de tengo 1,5 metros de altura es verdadera si se la dice en ciertos tiempos en las vidas de la mayor parte de la gente y es verdadera si se la dice en cualquier tiempo durante un periodo considerable de las vidas de unos pocos. Se te ven los calzoncillos. Puede ser verdadera cuando es emitida por un hablante en un momento en que está mirando hacia el oeste, aunque podría no haber sido verdadera si hubiera estado mirando hacia el norte. Y Hillary ascendió al Everest. Fue durante largo tiempo falsa y es hoy verdadera para siempre. Las oraciones sin elementos demostrativos no pueden hacer el trabajo de las oraciones con elementos demostrativos, pero si es que queremos tener una teoría de la verdad, debemos ser capaces de enunciar, sin el uso de demostrativos, una regla que explique bajo qué condiciones las oraciones con demostrativos son verdaderas. Esas reglas darán la condición de verdad de oraciones como Hillary ascendió al Everest, solamente cuantificando sobre emisiones, hablantes y tiempos o tal vez sucesos. Si para dar una teoría de la verdad debe apelarse explícitamente a los hablantes y sus circunstancias, entonces, en base a la suposición de que las características generales del lenguaje reflejan características objetivas del mundo, debemos concluir que una metafísica inteligente asignará un lugar preponderante a la idea de gente, hablantes, con una posición en el espacio y el tiempo públicos. Debe quedar claro que el método de la verdad, en metafísica, no elimina el recurso a argumentos y decisiones más comunes y a menudo esencialmente no lingüísticos. Lo que sea posible hacer dentro de una teoría de la verdad, por ejemplo, depende en gran medida de los recursos lógicos que la teoría misma despliega.
y la teoría no puede decidir esto por nosotros. Como hemos visto, el método tampoco sugiere qué verdades, más allá de las que descuenta como lógicas, debemos aceptar como una condición para la comprensión mutua. Lo que hace una teoría de la verdad es describir el patrón que la verdad debe hacer efectivo entre las oraciones, sin decirnos cuándo ese patrón fracasa. Así, por ejemplo, yo argumento que un número muy grande de nuestras afirmaciones ordinarias acerca del mundo no puede ser verdadero a menos que haya sucesos. Pero una teoría de la verdad, aun si tomara la forma que yo propongo, no especificaría qué sucesos existen, ni siquiera que existe alguno. Sin embargo, si yo estoy en lo cierto respecto de la forma lógica de las oraciones que conciernen al cambio, luego, a menos que haya sucesos, no hay oraciones verdaderas de tipos muy comunes acerca del cambio. Y si no hay oraciones verdaderas acerca del cambio, no hay oraciones verdaderas acerca de objetos que cambian. Un metafísico que desee suponer que ninguna oración, como el Vesubio entró en erupción en marzo de 1944 o César cruzó el Rubicón, es verdadera, no se verá forzado por una teoría de la verdad a admitir la existencia de sucesos o hasta quizá de personas o de montañas. Pero si acepta que muchas de esas oraciones son verdaderas, sean ellas cuales fueren, luego resulta obvio que debe aceptar la existencia de personas y de volcanes. Y, si estoy en lo cierto, debe aceptar la existencia de sucesos como las erupciones y los cruces. El mérito del método de la verdad no consiste en que resuelva tales cuestiones de una vez y para siempre, ni tampoco en que las resuelva sin más reflexión metafísica. Pero el método sirve efectivamente para pulir nuestro sentido de las alternativas viables y proporciona una amplia idea de las consecuencias de una decisión. La metafísica tiene la generalidad por meta. El método de la verdad expresa esa exigencia mediante el requerimiento de una teoría que alcance a todos los fundamentos. De ese modo, los problemas de la metafísica, mientras no se los haya resuelto o reemplazado, pasan a ser vistos como los problemas de toda construcción de buenas teorías. Queremos una teoría que sea simple y clara, con un aparato lógico que se comprenda y se justifique, y que se ocupe de los hechos relacionados con el funcionamiento de nuestro lenguaje. Que sean esos hechos es algo que de alguna manera seguirá en disputa, como seguramente sucederá respecto de las diversas discusiones de lo que es simplicidad y claridad. Estas preguntas serán, no lo dudo, las viejas preguntas de la metafísica como un vestido nuevo, pero el nuevo vestido resulta en muchos aspectos muy atractivo.